Tu dinero en acción, episodio 61. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados de empresas. Os había comentado que tendríamos un par de semanas con capítulos divulgativos o con entrevistas, como así ha sido, después de entrevistar a Alberto, el CEO de Energy Solar Tech, y de un capítulo divulgativo sobre gestión de carteras. Y previsiblemente ahora os anticipo que vendrán algunas semanas en las que, por diferentes eventos a los que voy a acudir y visitas a empresas que realizaré en las próximas semanas, que ya os iré dando detalles sobre algunas de ellas, y que pues también tenemos alguna entrevista preparada y una despedida de la temporada y demás, pues este era un hueco que quedaba en el calendario editorial, que era pues la única semana en la que ya nos podíamos permitir introducir resultados empresariales, y en realidad pues teníamos varias empresas de la campaña de resultados del primer trimestre de 2023 que nos quedaban pendientes por comentar, y sobre alguna de ellas pues nos han preguntado específicamente porque son compañías pues que las sigue la audiencia o que pues son importantes en nuestra cartera, y queremos aprovechar para comentar todas ellas y finalizar así los resultados empresariales de esta temporada, porque previsiblemente pues las próximas semanas tendremos otras temáticas diferentes. Entonces vamos a hablar de diferentes compañías, de diferentes sectores, y también con acogida muy dispar por parte del mercado por lo que han presentado estas empresas. Tenemos quizá en el capítulo de hoy algunas de las empresas que mejor han presentado de toda la campaña, junto con Sliptech, que ya hablamos de ella. Pues tenemos aquí hoy alguna presentación que es un poco de los puntos más positivos de toda la campaña, y también lamentablemente pues tenemos el punto negativo de la compañía que peor ha presentado de toda la campaña, con lo cual pues tenemos un poco la polarización de extremos y también algunas en el punto intermedio. Así que vamos a hablar de noticias positivas, noticias negativas, un poquito de todo. Y la primera empresa de la que quería hablaros hoy es Peloton Interactive, nuestro restructuring case particular, que bueno, más que el crecimiento del negocio y la generación de flujo de caja, que será un capítulo que vendrá después, aquí lo que estamos monitorizando era, pues como decía Barry en sus cartas, el nuevo CEO que vino con la labor de darle la vuelta a esta tortilla, pues enderezar el rumbo del barco, ¿no? Y lo cierto, bueno, aparte de escribir las cartas en negro sobre blanco y empezar las conference call directamente con el turno de preguntas, o sea, andarse con cero rodeos y decir las cosas tal cual, que eso es algo que ya desde el principio a nosotros nos gustó mucho, pues creo que siempre ha explicado las cosas que estaban mejorando y las que todavía tenían pendientes de mejora, ¿no? La verdad es que monitorizando un poco lo que había dicho y lo que está presentando ahora, parece que para su primer año las cosas van, como él dice en la carta, igual o mejor de lo que se había previsto, ¿no? Y es verdad que el mercado quizás se impacienta un poco porque ve que ahora además viene la época estacional más floja, y que acaba de pasar precisamente la parte estacional más fuerte del año con un crecimiento de usuarios muy flojito. Hablamos de un crecimiento en usuarios del 2% quarter on quarter, es decir, al terminar un trimestre estacionalmente fuerte solo tienes un 2% de usuarios más que al cierre del trimestre anterior y de un 5% year on year. Pero bueno, estas métricas hay que cogerlas como entenderlas también en la situación en la que estamos atravesando, ¿no? Una situación en la que los modelos de suscripción pues están bajo bastante presión, en la que se están enfrentando a comparables muy complicados en la época del COVID, en la que el gasto discrecional, el consumo discrecional de los consumidores pues está viéndose también bajo presión en cuanto a que están priorizando las cuestiones más necesarias, y que, bueno, pues es verdad que sabemos que el fitness o las suscripciones a gimnasios
y esto no es una cuota de 100 euros al mes, pero sí que es verdad que es una cuota pues de 44 después de la última modificación que hicieron, pues la gente puede a lo mejor decidir salir, correr a la calle o comprarse una bici que no esté conectada y suprimir ese gasto, ¿no? Entonces, en ese escenario, con unos comparables tan difíciles, que Peloton Interactive siga creciendo en usuarios, pues es una noticia claramente positiva. Nosotros aquí en el restructuring case de Barry necesitábamos ver varias cosas, principalmente pues que en principio no cayese el número de usuarios o que el churn o el número de usuarios que abandonan la plataforma cada año se mantuviese muy reducido, para que todas tus acciones para conseguir nuevos usuarios no sea un juego de suma cero, es decir, que tú estés nadando pero para avanzar, no nadando contra corriente para intentar simplemente mitigar un churn muy elevado, ¿no? Y eso claramente se está cumpliendo. El churn, a pesar de que habían subido los precios y a pesar de esta situación tan difícil en la que estamos, el churn sigue completamente estabilizado en un 1% mensual, ¿no? 1,1 concretamente. Otra cosa que necesitábamos ver es que redujesen muy fuerte las pérdidas de la venta de hardware, o que lo que es la venta de las bicis, las cintas y demás, y claramente se ha reducido. Es verdad que en un escenario en el que pues estás vendiendo menos hardware que el del que vendías en COVID y con toda la pandemia, y que además pues eso implica que el peso de la facturación por suscripción o de las recurring revenues, o por decirlo de alguna manera el ingreso recurrente por suscripciones, cada vez pesa más en el mix. Hablábamos de que pues hace un año estaban las suscripciones frente al total de ventas eran un tercio más o menos, ahora están ya en más del 50% de las revenues. Y podríamos decir, bueno, ya sobre unas ventas mucho menores. No, o sea, es verdad que las ventas son algo menores porque la caída de la venta de hardware es superior al aumento de las suscripciones, pero las suscripciones están aumentando. Es decir, que es verdad que el aumento de peso de las suscripciones sobre el total no solo se produce porque vendas muchas menos bicis, sino que también se produce porque las suscripciones ligeramente, pero están aumentando, tanto por la subida de precios como por esa pequeña subida en el número de usuarios total que tienes. Lo que necesitábamos ver era que la venta de bicis te produjese unas pérdidas cada vez menores, y eso claramente se está produciendo, frente a unas pérdidas hace un año de unos 60-70 millones de dólares en lo que es la venta de la bici. Ya prácticamente están en break-even, y ese gross margin pasó pues del menos 11 al menos 5%. Digamos que en la venta de hardware prácticamente está enderezado el rumbo y ya prácticamente no pierdes. Y eso es una buena base para que lo que ganes en las suscripciones, que es un negocio de alto margen, que sabéis que nosotros siempre estábamos aquí por el chorro de cash recurrente que suponen las suscripciones, que tienen un gross margin que estaba en el 70% hace unos trimestres y que ahora ya va por el 72%. Es decir, el gross margin de las suscripciones no solo se mantiene, sino que sigue aumentando, ¿no? Entonces, bueno, si tienes la venta de hardware estabilizada y el gross margin de las suscripciones sigue aumentando, bueno, pues ya te estás encontrando con que el beneficio operativo, como cada vez pierdes menos en las bicis y el de las suscripciones está aumentando, pues de 180 millones de gross profit que tenían hace un año, con toda esta situación que hemos atravesado, pues ya va por 270 millones, ¿no? Que es un aumento en el gross profit del 47% year on year. ¿Qué sucede? Bueno, pues de ahí para abajo tienes que pagar gastos operativos, ¿no? Entonces, un gross margin que teníamos el 19% se ha prácticamente duplicado año a año, estamos en un gross margin del 36%. Entonces, de ahí para abajo, pues tienes que ser muy prudente en OPEX, ¿no? Si un gross margin del 36% puede ser bueno o malo, y hablamos de que en las suscripciones el gross margin es del 72%, con lo cual previsiblemente cuando esas suscripciones pesen cada vez más, este gross margin total, incluyendo el hardware, del 36%, es bastante factible pensar que vaya a seguir aumentando, ¿no? Pero claro, 36%, pongamos que se puede ir al 40-50% a medio plazo, eso es bueno o malo en función de cuánto gastes de OPEX de ahí para abajo. Oye, 36% de gross margin, si te gastas un 40 o un 50% en OPEX, pues es muy malo. Pero si tú consigues que ese 36 se convierta en 40, 45, 50% de gross margin, y del 50 para abajo solo tienes un 30% de OPEX, pues vas a tener un negocio con un EBIT margin del 20%, que es pues un margen operativo muy interesante, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el OPEX? Bueno, pues lo han reducido prácticamente un 50%, o sea, pasa de 900 millones al trimestre a 500 millones en el trimestre, que es una reducción muy notable. Pero claro, hablamos de un negocio que sigue teniendo un OPEX de más de 500 millones frente a un beneficio bruto de 270, o sea, que todavía está con pérdidas operativas. Con los ajustes de los gastos extraordinarios, que hay algunos pagos que solo se producen una vez, y de un poco las Stock-Based Compensation y demás, pues estarían prácticamente en lo que sería Adjusted EBITDA, prácticamente en break-even. ¿Qué sucede? Bueno, pues el mercado empieza a ver que pues parece que han enderezado el rumbo a nivel fundamental, y que esto ya no es una máquina de quemar cajas, sino que a nivel de balance pues ya no hay preocupaciones y que más o menos está en break-even. Pero el mercado dice, de hecho, pues la castigó en los resultados cuando realmente todas las métricas importantes del turnaround, de darle la vuelta a la tortilla, van bien. Claro, pero el mercado dice, oye, si tú estás en break-even o ligeramente y ahora vienen los trimestres estacionalmente flojos,
qué vas a hacer tú aquí para conseguir no estabilizarte en usuarios, sino crecer en usuarios en una época estacionalmente más floja en la que tú tienes que reducir OPEX, no aumentarlo, y entonces pues vas a tener que gastar más en marketing para captar usuarios. ¿Cómo vas a hacer este encaje de bolillos de conseguir aumentar en usuarios cuando tienes el OPEX bajo presión y no puedes gastar mucho porque quieres estar en break-even o empezar a generar dinero positivo, ¿no? Entonces el mercado dice, pues aquí van a pasar bastantes trimestres hasta que esto no solo sea enderezar el rumbo, sino que el barco siga navegando hacia el crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí las dudas. Yo creo que están tomando las medidas correctas y que el primer año ha estado centrado en lo correcto, que es reducir pérdidas en la venta de hardware y reducir mucho el OPEX. Es verdad que Barry había dicho que tampoco iba a reducir el OPEX hasta un punto que dejase la empresa hipotecada para no poder crecer en el futuro, y que tienen muchas medidas, pues el Fitness as a Service, que es un poco pues te alquilo la bici de manera que no tengas que hacer un pago grande por el hardware, un poco como si fuese un leasing, incluyéndote en la cuota. Oye, pues las bicis preutilizadas las reacondicionamos y las vendemos a un precio muy asequible para ensanchar la pirámide por la parte baja de los consumidores que son más sensibles al precio. Pues la app vamos a renovarla para que sea una puerta de entrada a nuestro funnel, digamos un poco pues el usuario que empieza con una app de coste muy bajito y que a partir de ahí va introduciéndose en el ecosistema de Peloton y puede a largo plazo convertirse en un suscriptor. Y ya veremos si a futuro será una compañía solo de software o digamos un poco solo de contenido para fitness que se pueda utilizar en hardware de terceros. Eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Y sobre todo pues que es que a nivel internacional es una compañía que tiene prácticamente solo presencia en Estados Unidos y residualmente en Reino Unido, Alemania y Australia, que tiene mucho potencial para que creemos que con un servicio que tiene un churn tan bajo y un NPS o unas puntuaciones, un Net Promoting Score, o sea, digamos, de los clientes tan elevados, que es una de las compañías del mundo que tienen mejor valoración por parte de sus clientes, pues pensamos que tienen potencial para, cuando tenga muy estabilizado el rumbo a nivel de venta de hardware y muy subcontratadas con terceros, la logística, la fabricación de las bicis y demás, poder suministrar o ofrecer sus servicios y su suscripción, que es el negocio bueno, en muchos más países que estos 4, ¿no? Entonces, bueno, parece que cuando pase esta situación macro un poco más delicada y ellos pues puedan acceder a nuevos países, que con todas estas iniciativas parece que podríamos tener por delante 1 o 2 años en los que ya podrían centrarse en el crecimiento. Más allá de las métricas financieras puras y duras que estoy comentando, ha habido una noticia también en el trimestre que han solventado un litigio que tenían por unas patentes que en principio incluso les habían bloqueado la venta de hardware, con lo cual te limita mucho la entrada de nuevos usuarios y no puedes vender tus bicis y tus cintas por un tema del control de las pulsaciones y del ritmo cardíaco, que una compañía de fitness les demandó diciendo que les habían saltado varias patentes y dicen que podrían haberlo recurrido y demás, pero que prefieren mirar hacia adelante, dejarlo en el retrovisor y centrarse en los planes de crecimiento, y lo que han hecho es un acuerdo con el cual pues les han pagado 75 millones que va a presionar el flujo de caja a corto plazo del último trimestre del año, pero que, como siempre os digo, al final los one-offs, los pagos puntuales que no forman parte del negocio recurrente, a mí me parece que dice mucho. Es una declaración de intenciones de Barry que primero no quiere ningún litigio en curso que le impida aumentar el número de usuarios, o sea que le obliga a no vender bicis temporalmente, bicis o cintas, etcétera. Quiere dejar todos los problemas atrás, pongo el dinero, soluciono el problema y miro para adelante y sigo con mis planes de crecimiento. Que al final pues 75 millones, pagarlos una vez en un único momento y poder centrarme en crecer, que no estar pues a lo mejor 2 o 3 años litigando el tiempo que sea y con mi entrada de usuarios muy limitada, con lo cual me parece una declaración de intenciones bastante relevante. Entonces, bueno, pues esta es la situación con Peloton Interactive. Es verdad que al final pues es una inversión que, como todos los turnarounds y todas las vueltas a la tortilla de reestructuraciones, cuando pasan por riesgo incluso de balance, refinanciación y demás, tienen su riesgo. Y bueno, pues es verdad que parece que con el break-even o el rumbo enderezado, pues es una situación que parece que de aquí para abajo no tendría mucho riesgo, pero pues para una posición pequeña, porque es verdad que pues están en una situación complicada y que veremos cómo consiguen salir adelante y en estos planes de crecimiento de 2 o 3 años en adelante. Así que digamos que posición pequeña, un simple mantener y monitorizar. La segunda empresa de la que quería hablaros hoy es Airbnb, nuestro royalty sobre el real estate global o ese marketplace de los viajes internacionales en alojamiento alternativo, que presentaba un trimestre razonablemente bueno, tanto en ventas como en EBITDA, superando ligeramente las estimaciones y el guidance que habían dado, pero con un guidance para el siguiente trimestre y lo que quedaba de año quizá un poquito más light, un poquito más suave,
que era lo que esperábamos porque tarde o temprano los viajes tenían que hacer pico y por eso en su momento ya redujimos la posición, que lo explicamos aquí, ¿no? Y esto es tal cual es lo que se ha producido este trimestre. Básicamente las ventas muy bien, es verdad que empieza con comparables ya bastante complicados de cuando estaban muy altos ya post pandemia con toda la reapertura, con lo cual pues aunque el mercado estimaba que muy pronto se iba a reducir el precio medio por noche y eso está aguantando muy bien, de hecho está flat year on year, que eso es un dato muy bueno porque cuando la gente se fue a casas más grandes, a estancias largas, había subido mucho la tasa media diaria por noche, digamos, de vivienda, y que eso se mantenga elevado implica que ya pues si está cambiando el mix a estancias ya no tan largas porque ya no es todo el mundo teletrabajando y ya no estás buscando solo casas grandes, sino que hay un mix bastante urbano ya con la reapertura de las ciudades y del viaje, digamos, más tradicional de Airbnb, pues implica que pues esto es un inflation lover en cuanto a que le estás compensando esa noche media más baja de alojamientos más pequeñitos urbanos con la inflación que ha habido estos últimos 2 o 3 años que te están manteniendo las tasas diarias por noche bastante elevadas, ¿no? Con lo cual al final pues básicamente las ventas a mismo precio medio por noche, las ventas aumentan un 20%, que es un 24% sin divisa, o sea en divisa constante, pues por el aumento del número de noches, ¿no? Year on year. Sí que es verdad que es el primer trimestre en el que ya empezamos a ver que con todos los ajustes, ya ajustado el EBITDA por Stocks Based Compensation o digamos un poco el EBIT operativo puro y duro o el Free Cash Flow que me gusta calcular a mí, ya descontadas las Stocks Based Compensation y el circulante y demás, es el primer trimestre en el que year on year lo vemos completamente flat. Claro, esto en una empresa de crecimiento que está creciendo al 24% en top line, pues el mercado ya empieza a ver que qué tiene que pasar a continuación para que esta empresa vuelva a seguir aumentando métricas clave, sea EBIT o flujo de caja, al 15-20%, que es lo que tiene que crecer para sostener una valoración cercana pues a 30 veces flujo de caja, ¿no? Entonces, en general, confirman nuestras perspectivas de que el negocio es muy bueno y que muy pronto ha alcanzado los márgenes que nosotros estimábamos para 2024-2025, porque, bueno, mis estimaciones aquí eran, oye, si Booking ha conseguido un margen del 35% operativo pagando lo que paga de tasa Google, que básicamente prácticamente cualquier persona que termine en Booking reservando, prácticamente todo el mundo ha buscado hotel en Madrid, hotel en no sé dónde, y ha hecho una búsqueda y prácticamente en casi todas las búsquedas tienen que pagar tasa Google, y una gran cantidad de la gente que reserva en Airbnb o pone directamente Airbnb en el buscador o va directamente a la app del móvil y se ahorran pues más de la mitad de la tasa Google, ¿no? Es decir, en el total de búsquedas Booking paga más del doble, entre el doble y el triple de ocasiones paga tasa Google de lo que paga Airbnb, con lo cual si una plataforma tan ligera, en el caso de Booking, y pagando tanto en performance marketing, que decimos marketing de rendimiento, que es el que a nosotros nos gusta menos, ¿no? Que nos gusta mucho más el brand marketing, el oye, ten en tu cabeza que para cualquier alojamiento, pues Airbnb y tal, pues me voy de Airbnb ya, que se convierte en verbo, ¿no? Ese marketing de marca, digamos, de estar muy asentado en la cabeza del consumidor, digamos que no es un juego de suma cero de que cada vez tengas que pagar por esa venta, sino que es incremental en cuanto a que se va asentando a lo largo de los años. Airbnb hace mucho más marketing de marca que de performance, ¿no? Con lo cual, pues a nosotros nos parecía que si Booking hacía un margen del 35% operativo, ¿por qué Airbnb no iba a hacer unos márgenes como esos o superiores? Bueno, pues tal cual, ¿no? Esto se ha producido no mucho tiempo después. Si cogemos el free cash flow que da la empresa, que lógicamente pues no descuenta las Stocks Based Compensation, en los últimos 12 meses, que es la métrica clave, porque siempre que vas creciendo un poquito trimestre a trimestre, para eliminar la estacionalidad, en vez de mirar el último trimestre, que a lo mejor no es de los fuertes, pues conviene mirar los últimos 12 meses cerrados a ese último trimestre, ¿no? Bueno, pues en los últimos 12 meses han generado 3,8 billion de free cash flow, que es un margen sobre las ventas de esos últimos 12 meses del 44%. O sea, prácticamente la mitad de las ventas de esta compañía se traducen en flujo de caja operativo. Es verdad que pues a mí me gusta ajustarlo, y una vez ajustado todo ello por el circulante, que es una época, el primer trimestre del año en el que le entra mucho circulante por las reservas que se producen para la campaña de verano, y además las Stocks Based Compensation, que hay que ajustar prácticamente 1 billón aquí de flujo de caja que no es libre porque al final es la trampas al solitario, ¿no? Pues oye, es que no, eso no son gastos operativos porque lo diluyo pagando con stock options. Bueno, pues eso, lógicamente, como tienes que recomprar después para eliminar o mitigar esa dilución, pues al final no dejan de ser un gasto operativo puro y duro. Pues haciendo esos ajustes, básicamente esta compañía estaría ahora mismo generando un flujo de caja libre de 2,2 billón, que sobre unas ventas de 8,7 estaríamos hablando de un margen puro y duro operativo que se traduce en free cash flow puro para los accionistas del 26%. Bueno, pues vienen del 12-13% el año pasado, o sea, han duplicado los márgenes en solo el último año,
y parece razonable pensar que esta compañía pueda tener, ya sin ajustar, márgenes muy superiores a los de Booking y con todos los ajustes previsiblemente como mínimo como los de Booking, ¿no? Además, me gusta bastante, esta compañía pues tiene una barbaridad de cash en el balance sin invertir. Ya cuando hice los primeros números aquí me parecía que con la generación de caja que iba a tener esta empresa iban muy holgados a nivel de balance en caja, o sea, digamos de la caja disponible que tienen, y que tarde o temprano se iban a tener que poner a comprar muchas acciones porque es un negocio muy ligero de activos. Oye, pues te dejas en balance, no tienes nada de CAPEX. Para que os hagáis una idea del flujo de caja que os acabo de decir que han hecho en el trimestre, tienen 25 millones en CAPEX. Que eso para una empresa de este tamaño que hace casi 9 billones en ventas, son 4 ordenadores, ¿no? Digamos, y aparte teletrabajando una gran mayoría de la plantilla, con lo cual el CAPEX en sus casas te lo pone a ellos, ¿no? Digamos que te quitas edificios. Muy interesante porque estos negocios que ya son ligeros en general, el teletrabajo para ellos es muy positivo, ¿no? Entonces, aquí que tenemos un negocio muy ligero de activos, que tiene mucha caja en el balance, pues ¿qué iban a hacer? Pues oye, guárdate un poquito de dinero en balance, que ya tienen más que suficiente, porque tienen ahora mismo 10 billones y aumentando, se están recomprando acciones y en un plan de recompra de acciones aumentando. El trimestre pasado tenían 9,6 billones, este trimestre 10,6, pues claro, tienen que aumentar los buybacks, ¿no? Bueno, pues aumentan el buyback, la recompra de acciones para remunerarnos a los accionistas. Y una cosa que me ha gustado bastante a mí es que en la presentación incluyen una gráfica que no se suele incluir prácticamente en ninguna presentación de ninguna compañía, que es el número total de acciones en circulación calculada pues fully diluted, o sea, un poco las stock options que hay en circulación o lo que se va a diluir la acción, para que se vea claramente que con sus recompras sí que están consiguiendo reducir el número de acciones en circulación. Vienen de mediados de 2022 de 639 millones de acciones comunes y unos 66 millones de warrants o de opciones para los empleados, y a día de hoy van por 630, o sea, han reducido 9 millones de acciones en circulación en un año, con las stock options prácticamente planas. Cuando tú pones este gráfico, que lógicamente si estás reduciendo el número de acciones en circulación, claramente estás recomprando más que las stock-based compensation, porque os decía que esta empresa está generando pues 3 billones y pico de flujo de caja y que está con unas stock options de 900 millones, ¿no? O sea, digamos que es prácticamente la cuarta parte. O sea, que si destinase todo el flujo de caja a recompras y pones este gráfico en una presentación, previsiblemente parece que hay un foco muy claro en que todo el flujo de caja incremental que vayas generando ya con el dinero que tienes en la cuenta o digamos en cash sin utilizar, previsiblemente aquí el retorno para el accionista vía buybacks va a ser bastante pronunciado, ¿no? Hablamos de una empresa que tiene un enterprise value en estos momentos de 59 billion después de este castigo reciente que acaba de tener post resultados, porque como dieron un guidance bastante suave, pues el mercado la castigó un poquito porque ya se estaba empezando a oler que venía épocas más flojas, y cuando te confirman pues que lógicamente pues el guidance ya es cada vez más suave para lo que queda de año, pues la castigaron, ¿no? Pues tiene un enterprise value ahora mismo de 59 billion, estamos diciendo que genera un flujo de caja de 3,8 billion. O sea, si destinasen todo el flujo de caja que generan a buybacks, podríamos tener un yield o digamos un retorno para el accionista solo vía buybacks del 6%, que para una empresa de este tipo es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, mirando un poco hacia adelante, cuando ellos estaban tan centrados en abrazar la oportunidad a corto plazo y decían que hasta más adelante no se centrarían en experiencias, o sea, en capturar una parte de la billetera de los clientes que viajan en sus planes de dentro del viaje, restaurantes, excursiones y demás. Todo el tema de los anuncios promocionados o digamos de subir el listado de tu vivienda a más arriba del top y pagándole unos fees adicionales a Airbnb para que lo promocione y conseguir más ocupación. Todo este tipo de cuestiones adicionales a lo que es puro arrendamiento del inmueble, pues el mercado estaba esperando un poco a ver cuándo iban a por ese tipo de cosas. Claro, cuando tú dices en el guidance que tus márgenes EBITDA pues a lo mejor van a ser un poquito más bajos porque vas a adelantar el marketing en lo que sería el año, es decir, en vez de hacer un presupuesto de marketing conforme a lo que has hecho los últimos 2 o 3 años, como que lo vas a adelantar un poquito, es porque estás viendo que para mantener esa demanda tienes que hacer el marketing antes, con lo cual primer indicio de que el mercado ha visto que efectivamente están viendo la demanda ya va a hacer un poco de pico, digamos, para lo que es mediados y finales del año. Cuando dices que ya te vas a empezar a centrar ya en experiencias, en anuncios, etcétera, pues ya parece que la oportunidad gigante que tenías que abrazar pues ya queda un poquito detrás de ti, y ese es el motivo principal de que el mercado pues la haya castigado a corto plazo. ¿Y nosotros qué vemos aquí? Porque estamos en una posición que parece que en su momento pues estaba carilla y que ahora pues parece que está bastante razonable, ¿no? Porque digamos que si nosotros cogemos el flujo de caja con todos los ajustes ya hechos, es decir, bueno, si miráis en las plataformas en base al free cash flow que está haciendo la compañía, estaría como a 20 veces, una cosa así, que para una compañía de este tipo tan ligerísima de activos y con estos márgenes sería tirado.
no está tan barata si hacéis los ajustes con este Enterprise Value y con los ajustes por Stock Risk Compensation y demás que hay que hacer para tener el flujo de caja puro y duro, pues está más bien como a unas 27 veces de lo que ya presentó en el pasado 22, es decir, con cero crecimiento, que es un múltiplo, teniendo en cuenta que es una compañía que tiene bastantes drivers para seguir creciendo, para nada desproporcionado y incluso si creciese un poquito, bastante atractivo, ¿no? Porque una compañía que viene creciendo a estas tasas, en un par de años lo puedes tener por debajo de 20 veces, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ver el mercado aquí para saber que es bastante cierto que en vez de a 27, en un año y medio va a estar por debajo de 20 veces? Pues necesita ver, primero, que no caigan las tasas diarias por habitación, que el volumen siga aumentando, el número de noches contratadas siga aumentando y que el resto de medidas que están implementando en anuncios, en experiencias, en marketplace de otra serie de servicios, pues empiecen a atraccionar y a generar fees, ¿no? Entonces, con una tasa de crecimiento bastante normalizada, digamos ya no como venía estos últimos años, pero reduciéndola bastante, previsiblemente a un año vista desde donde estamos ahora, a principios o mediados de 2024, a mí me sale que podría estar, solo con que traccionen un poquito algunas de las cosas que están haciendo, en torno a las 20 veces que decía al principio que estaba sin ajustes, que compensas esos ajustes con el crecimiento del próximo año, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Aquí hay una serie de cosas que ya no son de lo que es la propia, las métricas o lo que ha presentado la empresa, que a mí me gusta mucho monitorizar, que es un poco la parte cualitativa de la ejecución del management de Brian Chesky, que yo os había dicho que me parece que es uno de los mejores CEOs de nuestra época por las medidas que va tomando y un poco porque tiene un negocio que es muy bueno en cuanto a márgenes, en cuanto a la ventaja competitiva de estar en el medio del embudo entre oferta y demanda, que es muy difícil sustituirlo porque es muy complicado saltártelo, como sí que te puedes saltar a Booking yendo a buscar directamente el contacto del hotel y haciendo tú mismo la reserva. En Airbnb es muy complicado, ¿no? Entonces, novedades que tenemos aquí, que esto es a mí lo que más me interesa, más allá de ver las métricas o las finanzas de lo que ya ha pasado, estar viendo las cuestiones cualitativas que pueden ser lo que afecten a las métricas futuras de esta compañía. Entonces han sacado varias novedades, la campaña de 2023 se centra en rooms, le llaman, o habitaciones, y esto parece que no ha hecho de mucho ruido, que se ha sido acogido como algo bueno, ya se podían coger habitaciones en Airbnb, pero yo he estado dándole un poco vueltas a por qué podían estar haciendo esto, y me parece que tiene más chicha de lo que se ha comentado a simple vista. ¿Por qué decide Airbnb, lo que dice Brian Chesky, es volver a sus orígenes, ¿no? Es decir, fomentar mucho que la gente liste habitaciones individuales, que no quede en la cabeza de la gente que Airbnb es solo un lugar para publicar tu casa completa o tu piso completo, que no quede en la cabeza de la gente que Airbnb ya es para negocios profesionales de gente que tiene 20 pisos turísticos y que los lista directamente y que no deja de ser una especie de Booking, pero para casas que no son hoteles, ¿no? Esto es muy importante porque básicamente yo dándole una vuelta me he encontrado con que si Airbnb tiene limitaciones en el suministro, digamos en la oferta de inmuebles, porque básicamente una de las métricas aquí es, oye, primero vamos a permitir búsquedas flexibles para que nosotros podamos orientar la demanda a donde tenemos oferta, es decir, vamos a conseguir que más cantidad de gente que busque en Airbnb termine encontrando un alojamiento y que al producirse esa estancia yo me quede con las fees intermedias, vamos a conseguir que haya más transacciones, para lo cual las búsquedas flexibles es muy clave. Pero si yo consigo que en prácticamente todos los sitios en los que la gente pueda buscar, en vez de haber 1 o 2 pisos enteros o 1 o 2 casas enteras, haya 1 o 2 pisos, 1 o 2 casas y 10 o 12 habitaciones en cada barrio que pueden servir como alojamientos a alguien que no le importe compartir con el dueño de la casa o con otros huéspedes, cogiéndose solo la habitación, voy a tener más posibilidades de que haya viajeros o gente que esté buscando alojamiento que se hospeden en ese sitio porque voy a tener más oferta. Y lo que sucede es que no todo el mundo tiene una casa entera o un piso entero para meter en Airbnb, pero prácticamente todo el mundo tiene una habitación disponible en casa. Pues porque sea la habitación de invitados, porque tenga una casa que es más grande de lo que necesita en ese momento, porque tenía una casa donde vivían sus hijos, pero sus hijos ya se han ido a la universidad o ya son mayores, entonces es una pareja, un matrimonio de señores que tienen 2 o 3 habitaciones libres. Oye, pues a lo mejor te interesa monetizar esas habitaciones y pagarte un trocito de la renta, un trocito de la hipoteca. Oye, no, es que yo tengo un garaje pero con una buhardilla encima, pero es la casa donde vivo yo. Oye, que sepas que en Airbnb puedes sacarte un sobresueldo o una pequeña paga extra con esa habitación disponible que tienes. Esto casi todo el mundo tiene una habitación. Y esto es un tipo de alojamiento que es diferencial claramente en Airbnb, porque en Booking puedes tener un hotel o puedes tener una casa entera o un apartamento entero, pero es un tipo de suministro que claramente es diferencial de Airbnb porque Booking no se va a poner a ofrecer habitaciones en casas donde está viviendo el dueño o en casas compartidas entre varios huéspedes. Esto claramente no es el core de Booking. Es un tipo de oferta que sí que puede ser diferencial en Airbnb y que puede ofrecer un suministro que el único que lo tenga sea Airbnb. Y eso es muy diferencial.
Esta novedad a mí me ha gustado mucho porque puede ofrecer en el embudo de oferta y demanda entre el cual se encuentra en el medio Airbnb algo realmente distinto a lo que puedes encontrar en las alternativas. Aumentar la oferta, con lo cual le puede aumentar la demanda y el número de transacciones que se producen en la plataforma, pero claramente con una oferta diferencial que solo la tienen ellos. Además, comentaros aquí una experiencia particular. Yo os comenté que en su momento, como estaba de viajero, pues estaba a veces reservando por Booking, a veces reservando por Airbnb. Os había comentado aquí mi experiencia. Os actualizo un poco mi experiencia estando ahora del otro lado, porque bueno, nosotros teníamos algún apartamento así muy pequeñito aquí alquilado, uno de ellos en los que incluso viví yo antes de casarme y que luego se me quedó pequeñito cuando me casé y tuve a mi hijo, y que decidimos alquilarlo, ¿no? Pues el típico, pues a un single o a una parejita que todavía no se les queda pequeño, pues lo alquilábamos de manera permanente. A estancias largas, ¿no? Contratos de 1 a 5 años, trabajadores, gente que está aquí en la ciudad, que Coruña, pues como tenemos aquí Inditex y demás, y entre el hospital y varias cuestiones de gente que viene 2 o 3 años y que no compran, pues es un mercado interesante de alquiler, ¿no? Entonces coincide que uno de los apartamentos nos quedó vacío justo antes de que empezase la campaña de verano, que la verdad es justo la temporada alta aquí. Entonces, hablándolo un poco con mis padres, les decía, oye, pues a lo mejor lo que podemos hacer aquí es que en vez de que lo pongáis en alquiler permanente, vamos a intentar indagar la posibilidad de ponerlo en Airbnb estos 3 o 4 meses de la temporada de verano, vemos qué tal va y oye, pues a lo mejor se saca una renta un poquito más alta esos meses y luego en octubre pues decidimos si se pone permanente o se deja en Airbnb aunque se ingresen menos en temporada baja, ¿no? Hacer la prueba. Es verdad que hay que equiparlo un poco más, poner los electrodomésticos pequeños, las sábanas, las toallas y hay que estar un poco más pendiente de la limpieza, pero podemos hacer esa prueba estos meses porque era un sitio pequeñito pero como muy bien ubicado en toda la zona peatonal de Coruña, con todo muy accesible, digamos que era el perfil claro de apartamento para Airbnb. Y entonces pues viví un poco la experiencia del host de, oye, pues me pongo a subir el anuncio, a prepararlo, a meter estancia mínima, precio por cada noche, mirar todo el calendario, todo esto de las reservas y demás. La verdad, bueno, primer punto, el producto es impresionante. O sea, la cantidad de detalles que tiene el código que ha programado Airbnb para que los hosts puedan especificar el número de noches, el precio de cada noche, que vean todos los precios, todo lo que los ingresos que van a tener, todo lo que se puede especificar de añadir, las fotos. Bueno, es que es impresionante el nivel de detalle con el que puedes llegar a configurar por semanas, por días, por estancias, por temporada alta, por temporada baja, la fecha de entrada, la hora de entrada del check-in, del check-out, absolutamente todo, es impresionante. En segundo lugar, me he encontrado con que uno de los motivos principales por los que nosotros muchas veces reservábamos en Booking, y de hecho me habían dicho varios propietarios, oye, es que me están entrando bastantes reservas por Booking, es porque en Booking tienes la posibilidad de hacer una reserva gratuita, o sea, una reserva con cancelación gratuita, que luego, pues oye, si más adelante no puedes ir ya te lo quitas, pero eso aumenta mucho el número de reservas, aunque es verdad que también me decían que también les aumentaba el porcentaje de cancelaciones después, pero que de buenas a primeras, si te entran más número de reservas por Booking que por Airbnb, previsiblemente ya va a ser más veces Booking el que se lleve esa transacción, ¿no? Bueno, pues ya me encuentro política de cancelación flexible, es decir, oye, si quieres obtener más reservas, Airbnb les está empezando a decir a los propietarios que introduzcan sistemas de cancelación flexible en los que te pueden llegar a devolver hasta el 100% del importe de la reserva si tienes cancelación flexible, con lo cual, primera medida que me ha gustado que han introducido cambios para esa ventaja que tenía Booking, poder mitigarla. Segundo punto, me encuentro ya con promociona tu anuncio. O sea, directamente ya están empezando a permitir monetizar el que haya propietarios que puedan decidir subir sus inmuebles para que, como pasa con los productos de Amazon en su marketplace, o bien que te paguen más por ese anuncio o bien que lo convertamos en una especie de que el take rate de lo que me llevo de esa transacción sea mayor porque me pagan por promocionarlo, con lo cual una nueva vía de ingresos que antes no tenía. En segundo lugar, me encuentro con que me ofrecen servicios añadidos. Oye, tenía unas fotos un poco flojas que las había sacado con un móvil y al segundo día que teníamos el anuncio ya me llega, oye, mejora la calidad de las fotos de tu inmueble con un book profesional de fotos. Y dado tu apartamento, dónde se encuentra y la superficie del apartamento que has anunciado, por $99 o 90 euros, una cosa así, te fijamos una cita con un fotógrafo profesional que te saca 15 fotografías de todas las estancias en calidad profesional, con mejor iluminación, etcétera. Bueno, pues que yo podría buscarme un fotógrafo que me lo hiciese, pero es que ya me lo están ofreciendo con el precio cerrado y es un nuevo servicio por el que ellos, sin poner el fotógrafo y sin tener que tener un poco, digamos, su balance comprometido en utilizar esa serie de cosas, es un marketplace de servicios adicionales por el cual, aparte de la estancia en sí, ellos pueden llevarse fees. Ya no es solo un sitio de real estate. Por supuesto, que viene después de la fotografía, la limpieza, el mantenimiento, la gestión de todos los apartamentos, con lo
lo cual empezamos a ver que Airbnb, más allá de los propios apartamentos, casas, habitaciones y de las experiencias que vendrá después, de los restaurantes, los viajes, las excursiones, digamos todo lo que está relacionado con ese viaje, puede tener una serie de servicios añadidos como fotografías, limpieza, gestión, que son nuevas vías de ingreso potencial para capturar más partes de la cadena de valor. Con lo cual esto me resulta muy interesante y veo que todos estos cambios en tan poco tiempo, bueno, más allá de un poco del trato de Brian Chesky a las dos partes de la cadena, cuando nosotros estábamos colgando el apartamento, primero es sencillísimo colgarlos, a subir las fotos, la descripción y ya directamente tienes el anuncio hecho, y luego ya empieza una fase posterior en la que puedes configurar todo lo que quieras, los calendarios, las fechas de entrada, los precios. Digamos que es como muy fácil el boarding, o sea, digamos, tú tienes tu anuncio muy fácilmente, incorporas un inmueble de manera muy sencilla y luego empieza la parte en la que tú, si quieres, configuras cosas de manera mucho más fina. Bueno, pues cuando tienes el anuncio inicial puesto, la parte más gruesa, digamos que muy rápidamente lo tienes colgado el anuncio, ya te aparece un vídeo de Brian Chesky y te dice bienvenido, muchas gracias, un mensaje muy personalizado de oye, gracias por venir a nuestra plataforma, etcétera, un vídeo aparte bastante nuevo, grabado, o sea, muy actualizado, con lo cual me parece que es un foco bastante claro en tratar bien al host y a facilitar mucho que cada vez tengan en su embudo pues más oferta y más demanda, ¿no? Con lo cual, digamos que una compañía que muy rápidamente ha alcanzado las métricas que nosotros esperábamos para que sucediese dentro de bastante tiempo, el mercado acertó con su valoración y lógicamente pues ya estaba en precio las bonanzas del negocio y ahora está en una transición a y ahora en adelante, ¿qué pasa? Pero más allá de lo que pase ahora en adelante o si está caro o si está barata, a mí lo que me importa aquí es que las cuestiones más cualitativas del negocio y las medidas que están tomando me parece que son muy buenas y estoy muy tranquilo con la ejecución de este management. Con lo cual, y aquí me anticipo un poco lo adelante, nosotros redujimos un poco la posición porque veíamos que le podían venir comparables difíciles y que tendría una época en la que el crecimiento probablemente se ralentizaría y no hay nada que le guste menos al mercado que un crecimiento ralentizándose. Pero teniendo en cuenta que os digo que ya empieza a estar bastante atractiva de precio y que las medidas cualitativas que están tomando me gustan mucho, posición para que claramente si el mercado la castiga y la pone a un precio ya muy atractivo, podría ser muy interesante Airbnb de aquí para abajo. Así que veremos qué sucede. Y ahora pasamos con Open Lending, que es nuestra inversión en el software para intermediación de créditos para vehículos, que como sabéis es una de las posiciones que más deprimidas estaban, porque fue una de las que tuvo un mayor impacto en 2022 con la subida de tipos de interés, la subida de los precios de los vehículos usados y un poco la menor accesibilidad a la compra de vehículos, un poco toda la situación macro y bueno, en general todas las empresas de lending pues post-COVID tuvieron un comportamiento muy malo, también porque previamente lo habían tenido muy bueno, ¿no? Bueno, pues Open Lending, para que veáis, digáis, oye, pues estas situaciones de mercado con tipos al alza, menos propensión por parte de los bancos a prestar dinero, situación macro, digamos, un poco turbulenta y demás, pues digamos que es lo más negativo posible para estas compañías y de hecho, pues con las tasas de mora o de impagos acercándose ya a niveles de la crisis de 2008 en vehículos, digamos que es una situación catastrófica que esta compañía pues lo estará haciendo muy mal, ¿no? Pues aquí es un poco la lectura general de que el mercado tiende a anticiparse y que lo hizo tan mal en 2022 por esta situación que iba a haber ahora y el mercado empieza a anticipar lo que vendrá después. Para que os hagáis una idea, Open Lending es no solo de las 5 compañías que mejor lo está haciendo en lo que llevamos de año, concretamente está en el top 3 de performance year to date de la cartera con nada menos que un 51% year to date en este momento, solo por detrás de Spotify y de Tesla, sino que es de las compañías que más subida ha tenido post presentación de resultados. El día que presentó los earnings, es verdad que terminaron ese día con una subida del 25%, solo del 25%, pero es que durante la sesión llegaron a alcanzar una subida cercana al 60% intradía las acciones. Y diréis, ¿cómo una compañía puede subir tanto como un 25% el día después de presentar resultados o incluso en algunos momentos llegar a estar subiendo un 60%? Bueno, por la suma de dos factores. Primero, porque estaba muy deprimida la cotización y segundo, porque el informe que ha presentado es muy distinto, digamos, muchísimo mejor que lo que eran las expectativas. Digamos, expectativas muy bajas y un informe que para nada es tan malo como las expectativas. Y es que el CEO nuevo parece que ha tomado una serie de medidas muy buenas nada más llegar y una de ellas parece claro que después de haber presentado estos resultados mucho mejor de lo que el mercado esperaba, una de las medidas que parece que tomó fue poner las expectativas en el suelo y bajar muchísimo el guidance y va a presentar unos resultados del último trimestre de 2022 con un impacto muy relevante en el beneficio por préstamo, digamos, provisionar los beneficios por operación que vendrían en adelante en base a unas expectativas de tipos de interés y de aumento de mora que parece que fueron muy conservadoras o digamos mucho más pesimistas de lo que se está presentando después.
Entonces la compañía no solo presenta un informe muy superior al guidance que habían dado, sino que el guidance que vuelven a dar del siguiente trimestre era muy superior a las expectativas que tiene el mercado. Y en esta situación tan catastrófica de tipos altos y pocas transacciones en vehículos usados, tasas de mora al alza y digamos que mucho impacto en provisiones, la compañía sigue presentando unos márgenes de beneficio muy razonables, una generación de caja muy notable y digamos que pues es la situación más catastrófica del mundo. Presentar márgenes operativos los últimos 12 meses del 49%, concretamente en el primer trimestre del año, que digamos que es pues tras la catástrofe del finales del año pasado, un primer trimestre en situación deprimida, pero ya no tan catastrófica, pues márgenes operativos del 44%. Es verdad que a mediados del 22 pues los estaba haciendo del 65-70%. Ya, bueno, pues que todos los males sean un negocio que hace márgenes operativos del 45%, con una grandísima conversión a flujo de caja y que lo que le venga por delante sea por normalización de tipos de interés, por normalización del mercado de coches de segunda mano, normalización de las refinanciaciones, porque los bancos, si se normalizan un poquito los tipos, vayan estando más abiertos a prestar a automóviles, pues que en esta situación un balance con caja neta, recomprando acciones y un CEO que parece bastante enfocado en el crecimiento orgánico y en contratar a comerciales para estimular el crecimiento del negocio, viniendo de un management muy prudente, muy conservador, digamos que de hacer la calle con maletín un poco casposo, digamos este sector de vehículos y cooperativas de crédito tan tradicional que llevaba tanto tiempo sin cambiar las cosas, pues parece que el mercado de repente ha visto, que estos se pasaron de prudentes, que en la peor situación de los últimos años este negocio sigue siendo una máquina de generar caja, que me había pasado de la raya valorando esto a un múltiplo de negocio muy pobre cuando realmente no lo es, y que este CEO está haciendo cositas interesantes y está en situación de recomprar acciones y remunerar claramente al accionista, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? La acción prácticamente ha duplicado desde mínimos porque la habían mandado hace tan solo, mediados de febrero de este año, llegó a hacer un mínimo cuando presentó los resultados de finales de 2022 de 5 euros por acción, pues ya van por 10 y subiendo, ¿no? Así que una compañía claramente afectada por el ciclo y por la situación de tipos de interés y la situación macro, pero que pues es de las que más se está recuperando y que en un entorno normalizado debería generar un flujo de caja que incluso después de la subida que lleva, pues podría tener una valoración bastante atractiva en un punto medio de ciclo en el que digamos que ya esté razonablemente valorada. Así que nada, contentos con la evolución de Open Lending y con las medidas que está tomando el nuevo CEO y aunque la época es la que es y todavía le quedan unos cuantos trimestres para empezar a ver aquí síntomas de que lo peor ha pasado y que viene otra vez varios trimestres de crecimiento por delante, parece que el mercado ya se empieza a anticipar y que lo peor puede haber quedado atrás. Y ahora vamos con Fasadgruppen, que es nuestra inversión en renovación de fachadas con este viento de cola por todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente y reducción del consumo energético de los edificios. Tan relevante es en Europa y especialmente en los países nórdicos, que presentaba un informe que, como sabéis, yo estaba un poquito pendiente y de hecho puse en Twitter un poco que el ciclo de Suecia para cuándo, ¿no? Es decir, al final este tipo de empresas, como le pasa un poco a Instalco, pues tienen un poquito la exposición al ciclo de construcción o digamos de la inversión en la parte residencial principalmente y la industrial, quizá no tanto la de inversión pública que funciona como amortiguador en los países nórdicos para amortiguar esos ciclos económicos, la inversión pública como debería funcionar en todos los países. La verdad es que en Suecia y el resto de países nórdicos funciona así, ¿no? Pero la parte residencial e industrial sí que tiene un componente cíclico y es verdad que aunque Fasad el 75% de sus ventas es mantenimiento o digamos renovación, no nueva construcción, y eso pues al final tiene unos ciclos que no puedes dejar una fachada a 40 años sin renovar, sino que tienes que ir cumpliendo unos plazos legales para que no haya accidentes ni desplomes de balcones o ventanas que puedan afectar a la población que pasa por debajo. Pues es verdad que al final tienes un poquito de ciclo en algunos momentos en los que pues se pospone esa demanda o dices, pues en una comunidad de vecinos, imagínate, ¿no? Pues vamos a esperar un poquito a que pasen 2 o 3 trimestres porque lo tenemos que hacer, sí, pero como no es urgente, pues a lo mejor lo posponemos y es verdad que puedes tener temporalmente unos orgánicos más flojos para que luego se recuperen y te venga todo de golpe, como pasó en esta compañía post-COVID que se cerró todo, pero a continuación le vinieron unos orgánicos brutales de toda esa demanda latente. A mí no me importa tanto que se posponga la demanda en mis tesis porque luego te va a venir tarde o temprano, entonces no estás perdiendo esa generación de valor, pero sí que intentamos evitar mucho las compañías en las que un factor macro, un ciclo económico adverso le destruya demanda de manera permanente, es decir, que tú pierdas unas ventas en un año muy malo y que esas ventas no las recuperes en años posteriores. Tanto en Just Scientific como vemos aquí en Fasad o como en SGipTech podemos ver momentos en los que se ralentiza la demanda, pero pues por ejemplo en el caso de Just, pues un instrumental científico en un laboratorio puedes posponerlo, pero tarde o temprano lo vas a tener que cambiar. Pues en este caso claramente es así, que pues esa demanda se pospone y tal. Entonces nosotros estábamos viendo aquí un poco cómo podrían ser los ciclos de Suecia
y cómo podrían ralentizarse el crecimiento de Fasadgruppen en cuanto a la renovación de fachadas. Y bueno, es verdad que esperábamos que a nivel inorgánico por M&A o por las adquisiciones que habían hecho a lo largo de 2022, que había sido una época de adquisiciones bastante intensa, ¿no? Pues que a nivel inorgánico tuviesen crecimientos muy pronunciados, pero vamos, es que el informe que han presentado es una auténtica barbaridad, tanto en orgánico como en inorgánico, como en todo, vamos, o sea, Fasad presenta un crecimiento en ventas del 55%, de lo cual orgánico es un 25%, es decir, 30% por M&A y 25% por orgánico. Entonces aquí te queda la duda de, oye, ¿cuánto es por pricing y cuánto es por volumen? Y claro, llegamos a la conclusión de que casi el 25% que han tenido es prácticamente todo por pricing. Es verdad que sí que ha habido algo de volumen, pero prácticamente todo por pricing. Es decir, ellos no solo han repercutido la subida tan fuerte de los materiales, escayolas, maderas, vidrios, metales, etcétera, de las fachadas, sino que incluso lo han repercutido un poquito más. Y esto es algo muy importante para la tesis, porque en los trimestres anteriores el mercado lo había castigado bastante, un poco parecido al caso de Instalco, porque se le comprimían un poco los márgenes, y es el primer trimestre en el que los márgenes han pasado en un trimestre que es muy flojo, digamos el peor del año, porque en todo el año Fasad tiene márgenes dependiendo del momento de entre el 10 y el 14%, promedio del 12 que se le estaban comprimiendo hacia el 10. Claro, pues en el peor trimestre del año, que es el trimestre justo de la época más invernal en la que menos trabajos pueden hacer, pues Fasad el año pasado hizo márgenes del 5,2 y este año han hecho márgenes del 6,3. Es una expansión de más de un punto porcentual en los márgenes en el trimestre más flojo del año, que es bastante significativo de cuánto has conseguido repercutir los precios. Nosotros aquí veíamos siempre un decalaje entre que a ellos les subían los precios, iban rotando su backlog con el número de obras que tenían en curso para poder ir cogiendo proyectos nuevos entre los que ya subían los precios de las materias primas. Temporalmente se te hace un poco acordeón, se te comprimen los márgenes porque te comes las subidas de los materiales que no habías comprado, pero tan pronto te van entrando nuevos pedidos, vas repercutiendo. El mercado ha visto que han más que repercutido la subida de los materiales, por eso expanden márgenes, y un 25% orgánico es una verdadera barbaridad. Como punto negativo poner que el backlog no ha crecido tanto como este crecimiento orgánico del 25%, porque el backlog más o menos está aumentando a razón de, digamos, un 10% year on year, que teniendo en cuenta que solo las ventas te están aumentando un 30%, en inorgánico el backlog debería estar aumentándote más con todas las adquisiciones que has hecho. De hecho, si miramos un poco la evolución del backlog a nivel trimestre por trimestre, estaríamos empezando a ver que el trimestre ya no year on year frente al mismo trimestre comparable del año anterior, sino frente al trimestre anterior, es decir, digamos secuencialmente, pues ya lleva un par de trimestres cayendo. Es decir, que tus ventas aumenten al 55%, de lo cual orgánico es un 25% y inorgánico es un 30%, y que tú estés atendiendo más parte del backlog que lo que te entra, o digamos un poco el order intake o de la entrada de pedidos sea inferior a los revenues que tú estás teniendo, digamos que factures más que la entrada de pedidos que tiene, implica que tu backlog, si no estuvieses haciendo adquisiciones, estaría cayendo. O lo que es lo mismo, se reduce un poco la visibilidad para los trimestres que vienen. O es lo mismo, oye, si tú estás comprándote un 30% de incremento en ventas, ¿cómo es que tu backlog aumenta solo un 10% year on year? Ya vas trimestre a trimestre mirando un poco la evolución y efectivamente el backlog está cayendo ya desde hace un par de trimestres. ¿Esto qué podría querer decir? Y por eso, claro, si presentas un 55 con un 25 orgánico, etcétera, y el backlog estuviese creciendo al mismo ritmo, las acciones de Fasad no estarían a 11, 12 veces flujo de caja que están ahora mismo, estarían volando, ¿no? Porque el mercado está un poco tibio. Primero, por todo lo del cambio de CEO que ya expliqué aquí, que está por ver si el CEO nuevo demuestra que la responsabilidad que tiene y si ejecuta igual que el management anterior, aunque es verdad que tanto el CFO como el director de M&A y todo pues se han quedado y le van a ceder el testigo, parece que lo van a enseñar a seguir ejecutando de la misma manera, pero bueno, es una duda que tiene el mercado. Y segundo, porque si tú estás teniendo un incremento de backlog muy inferior al crecimiento de ventas, pues tarde o temprano te van a venir orgánicos flojos. Es decir, tu cartera de pedidos o te empiezan a entrar pedidos a más ritmo, o según vayas atendiendo esa cartera de pedidos, previsiblemente a mediados de año, finales de este año, si sigue la situación macro regulera, posiblemente en algún momento puedas tener orgánicos negativos. Y eso es lo que está esperando el mercado y por eso la tiene bastante deprimida la cotización. Nosotros habíamos reducido la posición aquí para reducir la exposición al ciclo económico, todo esto de la construcción y demás, y ahora mismo la tenemos como una posición muy pequeñita, de las más pequeñas del fondo, un 1 y pico %, y estamos esperando un poco a que cómo evolucionan todos estos acontecimientos y a ver un poco cómo va ejecutando el CEO nuevo antes de tomar ninguna decisión.
En cuanto a todas estas dudas, bueno, deciros que tanto Fasad como Embracer, que hablaremos después de ellas, bueno, sin adelantar muchos acontecimientos porque tampoco es el capítulo para contar lo que nos viene las próximas semanas, pero os dije que tenía algunos viajes a ver empresas y algunos eventos estas próximas semanas, y tanto Fasad como Embracer son dos de las empresas que voy a ir a visitar y con las que me voy a sentar estas próximas semanas, con lo cual previsiblemente estas preguntas que podríamos tener o estas dudas, que tanto en el caso de Fasad por el backlog y los orgánicos, como en el caso de Embracer por todo lo que comentaré después, son visitas muy interesantes en las que podemos plantearles directamente al management, que nos pueden transmitir un poco cómo respiran en todos estos aspectos tan relevantes para las tesis. Así que informe parece que mucho más positivo de lo que esperaba el mercado. Veremos cómo vienen los próximos trimestres, pero antes de aclarar estas dudas, pues posición pequeñita, monitorizar, y de momento parece que Fasad demostrando que es un negocio bastante más resistente de lo que se podría caber esperar. Y además pues, cotizando a lo que es claramente un precio muy atractivo. Así que de momento mantener y veremos qué nos comenta el management. Quería aprovechar que hablamos de Fasadgruppen para resolver una duda que me llegó por Twitter. Carlos Cámara me consultó que por qué había una diferencia tan notable entre el cash flow operativo que publicaba la empresa en el resumen, cuando al principio de todo dicen los resultados, un poco los highlights de sus resultados, daban una cifra de 77 millones de cash flow de actividades operativas o cash flow operativo, y luego cuando ibas un poco al detalle del estado de flujos de efectivo, pues calcularlo y restarle otras variables que no estaban teniendo en cuenta ellos en sus highlights, pues en vez de 77 daba 28. De hecho, pues había otro usuario que comentaba que, bueno, que eso, pues tanta diferencia en una métrica u otra, pues que podría ser considerado como una red flag, ¿no? Una bandera roja. Bien, nada más lejos de la realidad. Tenéis que tener en cuenta que las métricas, lo importante en los informes de las compañías es que haya consistencia en las métricas que utilizan. Es decir, no me des en el informe del primer trimestre un operating cash flow que te da 28 y en el segundo trimestre, como no te conviene dar esa métrica, cambies un poco la forma de calcularlo y me des algo que si hubieses utilizado la métrica del primer trimestre te daría mucho peor, y entonces cambies el sistema. Si tú utilizas siempre un sistema determinado, que haya una consistencia a lo largo del tiempo. Eso lo primero. Lo segundo, que en el informe haya información suficiente para ver cómo se está calculando cada cosa y el porqué de la diferencia entre un método de cálculo y el otro. Principalmente aquí la diferencia que había es porque el operating cash flow que ellos están dando es un operating cash flow, digamos, que no tiene en cuenta variables que no son puramente operativas, como son los impuestos y como son los intereses. Y luego dan el detalle de, si tengo en cuenta los impuestos y los intereses, cuál sería el cash flow operativo. Y además es que hay otra variabilidad, y es que, oye, diréis, bueno, tú tienes que pagar intereses e impuestos, deberías incluirlo siempre. Y yo en mi flujo de caja, por supuesto, que incluyo intereses e impuestos. Pero aquí hay una variabilidad que no afecta a los intereses, porque los intereses es algo muy recurrente, que si tú pagas un 4% por tu deuda, salvo que haya grandes variaciones en la deuda, la salida de caja de cada trimestre, no debería haber grandes fluctuaciones que te afecten al circulante, porque los intereses se pagan de manera recurrente a lo largo del tiempo, ¿no? Pero los impuestos no. Los impuestos, hay un dato que es, frente al beneficio que has generado ese trimestre, pues dependiendo del país, 18, 20, 25%, lo que sea, que es el devengo de impuestos. Que eso es realmente lo que a ti te importa, que es de mi flujo de caja, cuánto de mis beneficios, más todas las variables que no afectan a free cash flow o que no sean entradas o salidas de caja, cuánto este trimestre me correspondería pagar de impuestos, y eso digamos que es el dato normalizado que a ti te importa. Ahora, imaginaros que yo presento mi impuesto de sociedades y una gran parte del impuesto de sociedades lo pago en el primer trimestre. Y luego a lo mejor me paso 2 trimestres que no tengo que pagar ningún impuesto porque no me corresponde, sino que el impuesto de sociedad, claro, meter en el flujo de caja operativo de ese trimestre todo el impacto de los impuestos anuales deprimiría mucho el operating cash flow, o digamos el flujo de caja libre de ese trimestre, porque hubo una salida anómala mucho más alta de lo habitual que no me correspondería solo ese trimestre. Entonces estas son las pequeñas variables que hacen, si a ello le sumamos las variaciones de working capital, que también en ese trimestre afectan, porque hay unos trimestres que tienes inversión en working capital y otra desinversión, o sea que te entra o te sale flujo de caja porque aumentas tu partida de clientes o tu partida de proveedores, pues lógicamente pues hay discrepancias entre la cifra que te puede dar dependiendo de si incluyes intereses, si incluyes la salida de impuestos, si incluyes la salida de impuestos normalizada o la real que ha habido ese trimestre, si incluyes los cambios en el circulante. Y de ahí las diferencias. Lo más importante, como os digo, es que la empresa tiene una consistencia a lo largo del tiempo en su forma de calcular, que da información suficiente para entender perfectamente de dónde viene una cifra y de dónde viene otra. Y lo más importante es que nosotros tengamos nuestra propia forma de calcular y que veamos si la empresa genera caja o no, cuánta caja genera, qué pasa a lo largo del tiempo con el pago de intereses, con el circulante y demás, y que hagamos todos nuestros ajustes. Y Fasadgruppen, aparte de que da toda la información y que se entiende todo perfectamente en el informe, claramente si hacemos nuestras métricas ajustadas, last 12 months, siempre últimos 12 meses para evitar la estacionalidad,
Es una empresa que genera mucha caja y que a lo largo del tiempo ha habido una consistencia muy grande en sus márgenes, en su generación de caja, en la inversión en circulante y en toda la información que da, que creo que está bastante claro. Y ahora vamos con unos breves comentarios de Constellation Software. Y digo breves porque, bueno, pues como suele suceder en estas tesis que te dejan dormir tan tranquilo y en la que cada vez necesitas dedicarle menos tiempo cada trimestre a monitorizar sus avances, pues digo breves porque básicamente Constellation pues es buen trimestre y al siguiente. Good quarter, guys, y vámonos al siguiente, ¿no? La verdad es que muy poco que comentar porque los resultados de Constellation son muy aburridos, pero quizá por lo bueno cada trimestre que pasa. Constellation está componiendo al 34% en ventas. Es verdad que las métricas de Constellation, dependiendo de los trimestres, en función de las adquisiciones que haya hecho, de los gastos extraordinarios, de sus circulantes y sus métricas de eficientar las adquisiciones que haya hecho recientemente, su evolución en lo que ellos llaman el free cash flow available, o sea, el free cash flow disponible para los accionistas, van variando mucho, pero a mí me gusta mirar mucho a lo largo de 12 meses los márgenes operativos y el flujo de caja con todos los ajustes sobre ventas, y es verdad que es una compañía que, aunque los márgenes operativos por toda la amortización de los intangibles de las adquisiciones parecen realmente bajos, cuando miras la conversión en caja pura y dura, es una compañía que tiene unos márgenes muy saludables y que está creciendo en top line para la escala que tiene a una tasa muy elevada. Presenta un 34% en ventas, con el crecimiento orgánico de la parte de mantenimiento de software ya ex divisa al 6%, que es por encima de su media histórica. Es un dato muy bueno, un 6% orgánico en Constellation, cuando con las adquisiciones que hace y la tasa a la que despliega capital de manera inorgánica, con que tuviésemos un 3% orgánico era suficiente, con lo cual estar haciendo ya con toda la parte de hardware y servicios profesionales un 5 y en la parte de mantenimiento de software un 6 son datos muy positivos, ¿no? Otra de las métricas claves, cuánto capital despliegan, porque igual que hablamos del backlog de Facade, pues el crecimiento futuro de Constellation depende de cuánto capital despliegue, porque como ya se sabe que lo despliega a una tasa alta, cuando ves que hacen muchas adquisiciones estás sembrando de crecimiento el futuro. Bueno, pues despliegan $400 millones en el trimestre, que es una tasa pues anualizada de 1.600, que básicamente es como seguir otro trimestre más. Si tenemos en cuenta 400 al trimestre más algún deal puntual que puedas hacer muy grande, como Wide Orbit o como lo de Topicus o como lo de Allscripts, que ahora comentaré, pues adquisiciones muy grandes en las que se te presentan una cada año o una cada año y medio, una cosa así, ¿no? Pues entonces le sumas a ese run rate, digamos, normalizado de 1.600 alguna grande que se te presente de vez en cuando, es que incluso supone desplegar más del 100% del flujo de caja que generas, siempre metiendo un poquito de leverage para apalancar todavía más esos retornos. Con lo cual, pues 30 y pico % en top line, con 6% orgánico, 400 trimestres desplegados, y además empiezan a dar bastante información interesante de Allscripts, que es la última adquisición grande que hicieron, en la que ya se empieza a ver cómo compraron un Cigarbat que estaba en clara caída y que ya lo están estabilizando, por eso compran tan bajo, ¿no? Compran a un precio muy bajo porque se compran algo que el que le está vendiendo no lo quiere para nada. Ellos estabilizan sus métricas, lo dejan estabilizado, le hacen un plan de eficiencia para quitarle gastos y que la generación sea superior a la que ellos adquirieron, y básicamente pues lo que parecía que estaban comprando entre 7 y 10 veces flujo de caja parece que ya va por camino de que sean 4 o 5 veces, o sea, otra vez más en la que Constellation ha desplegado capital a un múltiplo muy elevado, ¿no? Con lo cual pues nada, muy tranquilos aquí con una compañía que incluso a esta escala, creciendo al 30 y pico % en top line y con estos orgánicos, dices, oye, pero es que esto a 25 veces flujo de caja que está ahora mismo, cuando tienes a Topicus y a otras similares, o a Vitec a 30 y pico veces, o en caso de Topicus a cerca de 40, dices tú, pero cuando tengo al alma mater, digamos a la madre superiora del compound como Constellation Software, a 25 veces flujo de caja ya con todos los ajustes, pues es que a lo mejor me planteo la necesidad de complicarme la vida de más e irme a compañías más complejas o que crecen menos o con menos visibilidad o con un management peor, a múltiplos de 30 y pico veces, ¿no? Cuando Constellation está a 25 veces, digamos que se mueve, digamos, en aquello de gestión de la posición, que es importante, ¿no? Porque en Constellation es una compañía que es una máquina de componer, pero que si clavas un poquito sus fluctuaciones de múltiplo a lo largo del tiempo, tiene unos niveles muy claros para aumentar y para reducir. De hecho, nosotros es una compañía que desde que invertimos en ella a mediados de 2018, hicimos las primeras compras en junio de 2018 a $1.000 canadienses por acción, 1.042 tengo la primera compra, 1.051 la segunda, 1.022 la tercera. Pues ahí construimos la posición entre junio y julio de 2018. Están ahora mismo a $2.665 canadienses por acción, es decir, vamos a cumplir ahora mismo justo 5 años en el accionariado de esta compañía y nos ha compuesto al 21%. Bueno, ojalá que todas las inversiones sean así. Yo más de un 20% lo firmo a ojos cerrados en todas las inversiones que hagamos.
Bueno, pues con solo unas pequeñas decisiones, y como decía en el capítulo anterior cuando hablábamos de todo lo de Align o Kistos, de verdad no la clavamos, vendimos un poquito a 1500, bajó a 1200, luego compramos, o sea, nada, sin clavar tampoco los extremos, simplemente cuando veíamos que estaba muy fraguada la TIR de los últimos 2 o 3 años, reducíamos un poquito. Oye, es que le están castigando sin ningún motivo porque ha venido el COVID o porque el mercado ha caído en general en 2022, pues a lo mejor es momento de comprar unas poquitas, a lo que queremos que es más bien 20 veces flujo de caja y no 30 veces que se suele ir en su extremo superior. Bueno, pues con 2 o 3 decisiones de compra y de venta, nuestra TIR aquí es del 27%, no del 21% que ha hecho la compañía, sino del 27%. O sea que con muchas ganas de que Constellation siga así durante muchos años, para que más allá de que siga componiendo como un reloj, que es una maquinita de componer a tasas muy altas, nosotros con que tomemos alguna pequeña decisión aquí, muy pequeña, digamos, no sobre el core de nuestra posición, sino es que podemos tenerla en el 7 o en momentos puntuales la podemos tener en el 4. Bueno, pues nos puede dar bastante margen para tener aquí una compounder bestial en nuestra cartera, por eso es nuestra primera posición, ¿no? Así que muy contentos con el trimestre y con la evolución de otro buen trimestre, chicos. Vamos a por el siguiente en Constellation Software. Y ahora vamos con P10, nuestra inversión en activos alternativos o en gestión de fondos de inversión alternativa. Presentó un trimestre que, aunque parece un poquito de transición, si miras un poco las métricas clave, al mercado le gustaron mucho. Ahora explicaré un poco lo que esperaba el mercado y por qué lo recibieron muy positivamente. Y bueno, aquí un comentario más breve antes de lo que previsiblemente será un final de capítulo con Embracer, donde tengo que explayarme un poco más por todos los acontecimientos recientes. Un poco comentando lo que esperaba el mercado y qué ha sido lo que más le ha gustado al mercado aquí, ¿no? En P10. Bueno, P10, el primer trimestre de 2023, teniendo en cuenta que estamos hablando de una compañía que gestiona fondos de inversión alternativo, pues Venture Capital, Venture Debt, activos, inversiones de impacto, o sea, cuando estás en la parte de levantamiento de capital o fundraising, que está directamente implicada con startups o empresas de capital privado, empresas que están en su fase inicial de levantar capital, sea vía equity o sea vía deuda, pues cuando quiebra un banco como Silicon Valley Bank, que era un banco que estaba especializado en financiar a empresas en sus etapas iniciales, y hay tantas turbulencias en el sector que una persona como Bruce Flatt, que pues como sabéis, Brookfield es una de las empresas de inversión en activos alternativos más grandes del mundo, dice que cada cierto tiempo la inversión en activos alternativos pasa por una consolidación y por unas turbulencias que claramente a ellos como jugador líder les favorece, y que ahora mismo está pasando ese segmento del mercado por esa época de claras turbulencias, pues digamos que el mercado estaba muy preocupado por la fase de levantamiento de capital que tiene P10 para cumplir sus objetivos orgánicos. P10 había dicho a finales de 2021 que entre 2022 y 2023 iba a levantar $5 billion. Es una empresa muy pequeñita comparado con las cifras de los gigantes del sector, que básicamente suponía que como tenía 17 billion, ya contando con todas las redemptions y las salidas de capital que podían tener, o digamos un poco los vencimientos programados que iban a tener esos próximos 2 años, pues salía un crecimiento un poquito inferior al 30%, que es pues casi un 15% orgánico. A nada que despliegues capital a una tasa razonable haciendo nuevos deals con nuevas gestoras de fondos que puedas ir adquiriendo, pues tienes una bola de nieve maravillosa, ¿no? El mercado siempre está preocupado con esa parte del crecimiento orgánico, y cuando hay tantas turbulencias en el sector y quiebra un banco tan relevante para las startups, pues el mercado estaba pensando que esto podía ser una gran amenaza para ellos. Y presentan un trimestre en el que cumplen perfectamente en el levantamiento de capital y en el que por primera vez dicen que ahora no solo creen que van a llegar al objetivo de levantar capital de 5 billion, sino que creen que lo van a superar. Primera cosa positiva, oye, no estás viendo problemas a la hora de levantar capital, sino que crees que vas a superar ese guidance. Y además es que le dan la vuelta a la tortilla de lo que esperaba el mercado y dicen, cosa que a mí me sorprendió mucho también, porque yo pensaba, oye, pues todo lo que está pasando con Silicon Valley Bank, digo yo que para la industria de startups y capital alternativo será un problema. Y ellos salen y dicen que lo que ha pasado es que se ha caído uno de sus principales competidores, que en la industria de financiación de activos alternativos o la industria de financiación de Venture Capital, Venture Debt, ellos se han quedado sin uno de sus principales competidores en cuanto a que uno de los principales emisores o levantadores de capital para fondos alternativos ha quebrado, y que básicamente ahora a ellos les están llegando muchas solicitudes para que sus fondos financien a nuevas compañías, o sea, nuevas alternativas de inversión para que sus fondos puedan desplegar capital, y que además pues uno de los jugadores del sector que atraía capital y que competía con ellos por esas rondas de fundraising, pues que ya no está, y que básicamente pues ellos están teniendo más interés a la hora de levantar capital, o digamos un número mayor de aceptaciones por parte de sus potenciales partícipes a la hora de meter dinero en sus fondos, ¿no? Con lo cual, lo que el mercado, que eso es una cosa que pasa muy poquitas veces, lo que el mercado veía como una amenaza, de repente en un solo trimestre, en un solo release, de repente nos encontramos con que es una oportunidad. Claro, por eso tuvieron una reacción tan positiva las acciones el día después de presentarse y las semanas siguientes, ¿no?
Entonces, a nivel de métricas clave, yo veo que el trimestre es sin más, no me ha aclarado gran cosa a nivel tanto de márgenes como lo que yo decía los trimestres anteriores, un poco de las stock-based compensation, que es verdad que una parte muy importante de los pagos por acciones aquí están siendo one-offs o pagos únicos por las adquisiciones que habían hecho y que pues previsiblemente eso se irá terminando estos próximos trimestres y que pronto podríamos empezar a ver ya la generación de caja y los márgenes operativos normalizados del negocio, que claramente te están diciendo que a nivel de levantamiento de capital pues que va muy bien y que van a superar guidance, que a finales de este año, principios del año que viene darán el nuevo guidance de los próximos 2 años, y que parece bastante claro que a día de hoy estamos viendo una compresión de márgenes porque una de las sociedades es verdad que tiene un fee medio más elevado pero también unos márgenes más bajos, y que esa sociedad que se llama WTI, que es una de las últimas adquisiciones que hicieron, previsiblemente con uno de los fondos más grandes que va a lanzar a principios de 2024, o sea que para lo cual faltaría menos de un año, como su estructura de gastos ya está establecida, previsiblemente eso sería muy bueno para que aumente el top line pero que te entre directamente a la vena, con lo cual previsiblemente eso podría ser muy bueno para los márgenes. Está cotizando a un precio bastante razonable ya con todos los ajustes, entre 14-15 veces flujo de caja, y es una compañía que yo revisando un poco aquí, es verdad que ahora lleva un año bastante floja porque pues los mercados están como están y los activos alternativos, como decía Bruce Flatt, no están en su mejor momento, lo cual se refleja porque es una de las compañías de cartera que más flat está en el año, o sea, no es de las negativas, que tenemos muy poquitas compañías que estén en negativo en el año, pero está prácticamente plana, lo cual para un año en el que pues en general los índices, depende del caso, pues la recuperación está siendo un poco por barrios, porque es verdad que el Nasdaq estaba muy en positivo, pero el Dow Jones está plano o negativo y el Standard & Poor's lleva un 9, y si miras los índices de pequeñas empresas que no incluyen a Microsoft, ni a Tesla, ni a Nvidia, ni a Google, ni a Amazon, ni a Facebook, pues es que te encuentras con que los índices están o planos o muy poco positivos, ¿no? Que eso es lo que refleja más bien el sector small y mid cap, tanto en Europa como en Estados Unidos, que está pues hecho unos zorros, ¿no? Es decir, si no tienes 4 o 5 empresas grandes o con un claro componente tecnológico o consumo discrecional, que es lo que se está recuperando, pues así hay fondos que se están quedando muy atrás, también porque lo habían hecho mejor cuando lo hacíamos mal nosotros, que es ahora lo que nos está yendo mejor, ¿no? Entonces, pues esto todo tiene su reversión a la media. Pero en general, pues P10 es una de las que está en la media o ligeramente por debajo, porque los activos alternativos están como están, ¿no? Pero bueno, parece que es razonablemente barata, el management pues sigue pareciéndome que son gente de fiar y que toma buenas decisiones. Es verdad, como decía Bruce Flatt, que estas épocas de crecimiento más dubitativo o poca de turbulencias podría ser que fuese una buena oportunidad para que P10 pueda encontrar nuevos deals, con lo cual se compensa siempre en estas compañías las épocas de crecimiento orgánico muy fuerte con épocas en las que están las cosas un poco más dudosas y que también puedes hacer adquisiciones a múltiplos más atractivos, con lo cual veremos, a lo mejor nos sorprenden cualquier día con una nueva adquisición, y en general pues contentos con que hayan dicho que van a superar el guidance, sin encontrarnos con que lo que nos parecía que podía ser una amenaza resulta que no es una amenaza sino que es una oportunidad, con lo cual yo ahora simplemente estoy pendiente de que vuelvan a normalizar los gastos y las stock-based compensation, la entrada del capital nuevo de WTI para que mejoren claramente los márgenes, y a la expectativa de que puedan hacer cualquier nuevo deal y que lógicamente pues el sector en general mejore a nivel orgánico estos próximos trimestres. Y ahora, para terminar el episodio, vamos con un poco la cruz de la temporada de resultados o la parte mala o la peor presentación de resultados del trimestre. Y bueno, vamos a decir que quizá, y esperemos que así sea, la cruz del año 2023, o sea, la compañía que a nosotros más nos está restando y que peor lo está haciendo, y además de manera autoinfligida. Es decir, es verdad que el sector está mal, pero es que las decisiones que ha tomado el management aquí son lamentables. Es decir, digamos que es la compañía con peor ejecución y peores decisiones de toda nuestra cartera. Hablamos del sector de videojuegos y hablamos de Embracer Group, que además es una compañía por la que varias personas me han preguntado estos últimos días: oye, ¿no vas a comentar el desastre de Embracer o no vas a comentar un poco qué está pasando aquí o por qué ha caído tanto en la presentación de resultados? Por supuesto que lo voy a comentar, no voy a comentar siempre lo bueno, y siempre he dicho que voy a hablar de lo bueno, de lo malo, de lo regular y de lo peor. O sea, es decir, siempre vamos a comentar todas las circunstancias, porque incluso con lo que ha pasado con Embracer, que ahora ya pues para nosotros tenía un peso medio antes de la presentación de resultados y después de la presentación de resultados un peso ya bajo. O sea, ahora mismo ya, para bien o para mal, el impacto que tiene Embracer en nuestra cartera es bastante reducido, y estamos diciendo pues que nuestro fondo, con los índices dependiendo del caso, entre un 0% del Dow Jones, el 9% del Standard & Poor's y el 20% del Nasdaq, pues nuestra cartera está más 17, o sea, más cerca de los más altos, que incluso tenemos muchas más compañías que lo estén haciendo bien que mal, con lo cual pues de las que lo hacen mal, por supuesto que hay que comentarlas también. Sucesión de acontecimientos en Embracer Group.
Bueno, en general el sector está como está, peores crecimientos orgánicos, algunos lanzamientos negativos con Saints Row que salió muy mal y luego mejorados con el caso de Dead Island, pero que todavía Dead Island 2, que es un juego de zombies que os dije que salió el primer trimestre del 24, que es el que empezó en marzo y lo presentaron en abril, pero que eso todavía no sale en la foto, con lo cual el trimestre que acaban de presentar a 31 de marzo es el último del fiscal year 23, digamos, ¿no? Y ahora está empezando el 23-24. Bueno, sector con orgánicos un poco negativos, comparables muy difíciles en la división de móviles porque habían tenido un año muy bueno anterior y digamos que vientos en contra a nivel de discrecional y estacionalidad muy negativa en la parte de juegos de mesa. Entonces, cuando el sector tiene orgánicos muy malos, pues oye, pues vendes menos backlog. Si además cometes errores no forzados porque un juego muy importante lo sacas mal, pues ya en la parte de PC y consola lo vas a estar haciendo mal. Además es que como tienes la estacionalidad de que ya pasaron las navidades y toda la parte de los inventarios de los juegos de mesa, pues lógicamente esa división que pesa tanto y que la compraste por tanto dinero hace tan poco tiempo, pues te comiste un poco la normalización de las ventas de cartas y demás post-COVID y un poco que la compraste a un múltiplo exigente y además de cuando estaba tirando cohetes y ahora te comes tú la normalización. Y la división de móviles, que era la que estaba aguantando mejor en los últimos tiempos y que había dado sorpresas muy positivas, pues lógicamente compras dentro de la app y publicidad dentro de los juegos, viento discrecional o digamos un poco viento cíclico en contra, con lo cual todas tus divisiones están pasando por problemas. Eso en cuanto al negocio. Pero ¿qué es lo peor en Embracer o por qué el mercado la ha castigado tanto? Bien, la sucesión de acontecimientos aquí es la siguiente. Embracer saca mal Saints Row y cuando saca mal Saints Row, que es un juego tan importante, lógicamente tú ya ves que con un juego tan importante vendiendo tan poco no vas a llegar al guidance del que habías dado del año 2022 a 2023, o sea, el que acaban de presentar su final ahora. Y ellos, cuando ven que no van a llegar, en vez de bajar el guidance, que es la primera mala decisión, o sea, tú ahí tienes que coger y decir, oye, como ha salido mal Saints Row, tengo que hacer un profit warning y decir que no voy a llegar. El mercado ni siquiera la habría castigado tanto, porque cuando salió Saints Row, la acción ya estuvo bajando porque el juego lo estaba haciendo mal, con lo cual el mercado ya descuenta que tú no vas a llegar. Pues oye, confírmale al mercado bastante tiempo antes de hacer la presentación, oye, mira, que no voy a llegar, que donde había dicho que iba a hacer entre 7 y 9, pues es que voy a hacer 6. Le dices eso y el mercado ya ajusta sus expectativas y ya está. No hacen eso, sino que dicen que mantienen el guidance porque van a hacer un acuerdo transformativo con alguna nueva plataforma, tipo, no se sabe si Epic, Microsoft Game Pass, PlayStation, Steam, no se sabe, que es un acuerdo transformativo que le va a generar mucha caja y que le va a dar mucha previsibilidad en ingresos, en flujo de caja y en recurrencia al negocio. El mercado se queda un poco mosca y dice, uy, pero a ver, si tú no haces en RAW y ahora metes esto y realmente no subes el guidance tampoco, lo que me estás diciendo es que vas a compensar una cosa con otra, con lo cual, si tú no firmases ese acuerdo transformativo, no llegabas al guidance, con lo cual esto es un profit warning medio encubierto, o sea que estás diciendo que no ibas a llegar pero que llegas gracias a ese acuerdo. Bien, a continuación, ese acuerdo sacas un release varias semanas después diciendo que ese acuerdo se pospone y que no puedes decir por qué, pero que no lo puedes contar todavía y que no va a entrar en la fecha que tenías pensado y que entonces llega más tarde. A la acción la castigan, obviamente, pero tampoco sacas el profit warning y dices tú, oye, pero si tú me habías dicho que ibas a llegar al guidance saliendo mal Saints Row gracias a un acuerdo que ibas a firmar y finalmente este acuerdo se está retrasando, ¿cómo no me sacas un profit warning? Pues es decir, lógicamente no me cuadran las cuentas, no vas a llegar. Y no lo sacan, lo posponen y una semana antes de sacar los resultados sacan el profit warning y dicen, oye, que efectivamente como os había dicho, no voy a llegar. O sea, si te falta una semana para presentar los resultados y el mercado ya te castigó cuando dijiste que no ibas a sacar a tiempo el acuerdo transformativo, se especulaba con que pues a lo mejor era Microsoft y que entonces no lo podían contar porque estaban con el deal con Activision Blizzard y que no era el momento de sacar pecho de un acuerdo en exclusividad cuando lo que tienes que fomentar es competencia abierta y que pues no eres un monopolio y demás. Esa era una de las cosas con las que te especulaba. Otra cosa era que PlayStation iba a hacer un evento en el que iba a presentar muchos juegos y estaban esperando a esa fecha para publicar junto a PlayStation un acuerdo transformativo, lo que fuese. Entonces sacan el profit warning y le meten una leche al adjusted EBIT del último trimestre del año, pues gorda, que el mercado pensaba que iba a hacer entre 1 y 2 billion de EBIT ese quarter y dicen que 900 millones. Y entonces donde el mercado esperaba que como mínimo hicieses 7 billion, que vas a hacer 6 billion. Bien, entonces ahí el mercado, cuando saca el profit warning, le mete ya una leche tremenda. Pero se suponía que aún con eso, digo, oye, pues el acuerdo transformativo se retrasa, no te entra en el trimestre, con lo cual sacas el profit warning, pero en la presentación de resultados tienes que decir algo del acuerdo transformativo. Llega la presentación de resultados y dice que la noche anterior se cae ese acuerdo transformativo
que eran $2 billones, $2.000 millones, que son 20.000 millones de coronas suecas al cambio, o sea, una auténtica barbaridad. En 6 años dividido, pues son 300 millones y pico de dólares, o sea, 3 billion SEK, que puede tener márgenes un acuerdo de este tipo, pues a lo mejor del 30 y pico 40%, estamos hablando de que 1,5 o 2 billion SEK al año, de un guidance de entre 8 y 10 billion, pues a lo mejor estás hablando de que probablemente 1 billón al trimestre, o sea, el 30-40% del EBIT que ibas a hacer el próximo año dependía de este acuerdo. Y eso dices que por motivos que no puedes dar, el jugador con el que ibas a firmar o la plataforma con la que ibas a firmar se ha echado atrás y eso se cae completamente, que ya no estimas que se vaya a firmar nunca, cosa que estuviste posponiendo y que nunca habías llegado a decir o a reconocer. Una promesa que, digamos, en vez de under promise y over deliver, has over promise y under deliver, justo lo contrario de lo que quiere el mercado. Y obviamente, ¿esto en qué se traduce? En que si se había atrasado el deal y eso te iba a entrar en el próximo año fiscal y no se firma ese acuerdo, no solo no llegaste al guidance del año anterior, sino que le mete una hostia al guidance del año 2024 del 30%, donde iban a hacer 10 billion, lo bajan a 7. Bueno, cayeron un 45% las acciones ese día. Bien, entonces, ¿yo qué veo aquí? Bueno, veo una clara ejecución negligente por parte del management en cuanto a que ha hecho todo lo peor que podía hacer en cuanto a la comunicación, es decir, es verdad que el sector está mal, pero la sucesión de acontecimientos y de comunicación es de lo más pobre que yo haya visto en una compañía pública. Me hace pensar que ellos es que son unos verdaderos novatos en la gestión de mercados de capitales o que es una empresa muy joven en lo que se refiere a su comunicación con los mercados y con los inversores. Y entonces veo que, claro, cuando este tío tiene más del 20% de las acciones, o sea, es el principal accionista, con lo cual lo que le está pasando a la acción, él es el principal perjudicado de que pase todo esto, pues entonces veo aquí un poco que el mercado, o sea, que ellos claramente que la acción esté muy baja les perjudica porque digamos que las posibles medidas que pueden tomar para reducir el riesgo, digamos, quitársela, no tienen mucha deuda, pero quitarse la deuda que tienen en el balance haciendo una ampliación de capital. La última ampliación de capital que hicieron a un fondo de los Emiratos la hicieron a 100 coronas suecas y con eso se podrían sacar ahora mismo, haciendo una pequeña emisión de acciones, se podrían sacar toda la deuda. Con la acción a 20 y pico que está estos días, tienen que emitir ese número de acciones por 5 veces. O sea, la dilución que tendrían que hacer para sacarse la deuda vía capital raise ahora mismo, o sea, emitiendo capital, es una destrucción de valor brutal. Si en estos momentos se quieren sacar 16 billion que tienen de deuda para quedarse con deuda cero ahora mismo al precio al que están las acciones, sería una auténtica barbaridad por lo que supone la dilución tan enorme que tienen que hacer. En estos momentos, claro, con la compañía capitalizando lo que está capitalizando, o sea, básicamente tienen que diluirnos a los accionistas cerca de un 50% de las acciones en circulación para sacarse la deuda, con lo cual una verdadera barbaridad y es algo que esperemos que no hagan. Y segundo, claro, en un momento en el que los orgánicos del sector están mal y que tú podrías estar haciendo adquisiciones oportunistas, pues cuando tienes que destinar tus flujos de caja a amortizar deuda y no puedes pagar con acciones, pues como que te limita mucho, ¿no? Entonces hay una parte de la tesis que el hecho de que la acción está baja claramente es una amenaza o que debilita una parte de la tesis. Y luego, cuando ves la sucesión de acontecimientos y la política de comunicación y todo lo que han ido haciendo y las cosas que han ido diciendo y lo que pasaba en cada momento, te das cuenta que ellos han intentado sostener la acción, que es lo peor que puedes hacer, es decir, deja de mirar la acción y simplemente ejecuta, publica juegos con buena calidad, publica un guidance que no incluya ningún posible acuerdo transformativo salvo que los tengas totalmente firmados, o sea, esto es de novatos completamente. Entonces, céntrate en tu negocio, da un guidance siempre por debajo de lo que creas que puedes hacer, un guidance que creas que puedes cumplir muy holgado y luego, pues si las cosas van bien, lo superas y si además firmas un acuerdo transformativo, pues lo superas todavía más. Pero no vayas pillado ya en guidance, luego presentes juegos con una calidad regulera y además el acuerdo transformativo que llevas no sé cuántos trimestres prometiendo, resulta que no lo tenías firmado y que se te cae. O sea, es que esto es de principiantes, pero completamente, ¿no? De hecho, bueno, porque nosotros ahora tenemos aquí ya una posición pequeña que tiene bastante opcionalidad porque está cotizando a un múltiplo completamente distress, o sea, es básicamente aquí el risk reward vuelve a ser muy atractivo al precio al que está ahora mismo, pero como tuviese una posición del 5 o del 6%, vamos, con todo esto que está pasando, ya donde va que la habría recortado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues mi sensación, se le cae el acuerdo, se da cuenta que los juegos tiene que presentarlos con una calidad mucho más alta y que no puede prometer acuerdos transformativos, y mi sensación, como pasó con Open Lending a finales del año pasado, mi sensación es que aquí han dicho expectativas al suelo, vamos a recortar el guidance un 30 o 40%, vamos a ser muy realistas, no hay ningún acuerdo transformativo y además muchos juegos del 2024 los vamos a atrasar de manera que no tengamos ningún compromiso de ningún juego que no esté con una altísima calidad, porque acaban de presentar Dead Island 2 y claramente que saliese con una calidad muy buena es una noticia muy positiva. Y ya llevan más de 2 millones de unidades vendidas cuando aún no ha terminado el trimestre y lo presentaron a finales de abril, o sea, en un mes han vendido más de 2 millones de unidades.
tienes una muestra de que cuando sacas buenos productos la audiencia los compra, ¿no? Bueno, pues claramente todo ese acúmulo de información me parece que es lo que están utilizando para bajar guidance, hacer atrasos de juegos, solo presentar en 2023 lo que esté muy bien terminado y creo que poner las expectativas en el suelo y claramente desde aquí empezar a construir. ¿Qué sucede? Que claramente empezar aquí a construir cuando la acción está tan por los suelos y empiezan las preguntas en la conference call sobre, oye, ¿cómo tienes el balance? Oye, ¿cómo estás de liquidez? Oye, esta deuda, ¿cómo te vas a sacar? Si quieres acabar con una vez deuda neta EBITDA o reducir la deuda por debajo de 10 billion y tienes 16 billion y tienes que seguir reinvirtiendo en tu generación de nuevos juegos, ¿no tendrás que vender algún activo? ¿No tendrás que vender algún activo por menos de lo que lo compraste? ¿No tendrás que mal vender ahora que está el sector hecho unos zorros? Para que os hagáis una idea, Embracer Group tiene una capitalización en estos momentos como lo que les costó solo Asmodee, que es la empresa de juegos de mesa, que fue la última adquisición que hicieron, y todo el resto de estudios, Gearbox, Saber Interactive, todos los videojuegos de móviles, todo lo que tenía Embracer antes de esta última adquisición, como valorado a cero. O sea, el mercado está valorando ahora Embracer solo a lo que pagaron por Asmodee. Llevan 70 y pico billion gastados en adquisiciones en los últimos años y está valorando el mercado a 29 billion, con un enterprise value de 47, o sea, una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, veremos si consiguen salvarlo o no. Yo, como os dije, voy a estar con ellos la semana que viene. Voy a llevarles escritas aquí muchas cosas y no va a ser una reunión fácil porque yo les voy a decir claramente todo lo que pienso de lo que han hecho aquí, de que dejen de mirar la acción, de que se centren en sus juegos, de que nunca más hagan overpromise y underdeliver, sino que hagan lo contrario, que hagan un guidance que puedan cumplir. Aquí, en cuanto a lo del guidance, es decir, importante, yo con las primeras veces que empecé a hablar de Embracer, os dije que yo había monitorizado los guidance. Antes daban un guidance de Capitalized Development to be Released, que es, oye, ¿cuántos de los juegos que yo tengo activados en el balance voy a publicar? Y que históricamente siempre cumplían el 65%, porque luego siempre había atrasos. Yo dije, bueno, si de los 10 billion que están dando de guidance de Adjusted EBIT, al cambiar el guidance a una métrica diferente, pues dijeron que iban a hacer un EBIT ajustado de 10 billion, yo me imagino que si cumplen su histórico de 65%, harán 7 billion, 6,5, ¿no? Tal cual, han hecho 6 billion y pico de EBIT. O sea, han cumplido exactamente el 65%. ¿Qué pasa? Que al de Capitalized Developments el mercado no le prestaba tanta atención, porque al final mira las ventas, el EBIT, etcétera. Pero cuando tú dices que vas a hacer 10 billion de EBIT y te quedas en un 60%, el mercado piensa que es claramente un underdeliver, ¿no? Entonces, que se olviden de hacer ese tipo de cosas, que den guidance realistas, que puedan cumplir, que se centren en la calidad de los juegos, que dejen de mirar la acción y que se centren en... Lo más importante aquí es que la cartera de IP que tiene Embracer, de El Señor de los Anillos, de Tomb Raider, todos los juegos de Saber, todos los juegos de Gearbox, que tienen unas plataformas muy buenas para generar valor, toda la parte de juegos de mesa, toda la parte de cómics, toda la parte de publishing, que también es un negocio muy rentable, toda la parte de gestión de las propias IPs vía royalties, todo el crecimiento que pueden tener a través de acuerdos con distintas plataformas, ya no de desarrollo de juegos, sino solo de cobro de royalties puros por esa IP. Bueno, pues yo creo que por eso sigo aquí, es decir, si no creyese que tiene un activo muy bueno, que está ahora mismo en una situación de estrés claramente, ya no estaría que hace tiempo, pero cuando los activos son buenos, se encuentran soluciones para los pasivos. Y creo que en este caso, ellos han cometido una serie de errores acumulados muy seguidos, de errores no forzados, que han llevado, o sea, que la reacción del mercado es razonable, ¿no? Importante decir aquí, si ellos creen en el activo, claramente con la acción como está tienen que comprar. Bueno, pues al día siguiente de los earnings ya estaba uno de los principales directivos comprando acciones a manos llenas, ¿no? Que no quiere decir nada, que las compras hay directivos que se equivocan y que palman pasta en sus adquisiciones. Pero bueno, con Lars, con el número de acciones que tiene, otro de los directivos comprando fuerte y veremos cómo van las decisiones de los próximos trimestres. Pero algo muy importante aquí es que puede ser que lo peor quede atrás en cuanto a que te han bajado guidance, ya no tienes ese acuerdo encima de la mesa, necesitan recuperar la confianza del mercado, pero una cosa importante es que uno de los primeros drivers del guidance del próximo año ya tenemos la información de que ha ido muy bien, porque Dead Island 2 ya entra en el siguiente fiscal year al salir en abril. El siguiente fiscal year empezó el 31 de marzo y ya sabemos que han vendido más de 2 millones de unidades de ese juego y que ha salido con muy buena calidad y muy buenos comentarios. Con lo cual, si siguen ejecutando así y si vemos que han atrasado en juegos, pero que, por ejemplo, el Space Marine 2, que es un juego basado en la IP de Warhammer, de Titus, que es el capitán, uno de los personajes de Warhammer que más fans tiene y que es un juego en el que Embracer lo desarrolla junto a Focus, que es un poco el publisher, y que pues ahí tenemos doble interés, ¿no? Porque Embracer es el desarrollador, pero es un juego AAA que además nos llevamos royalties a través de Warhammer en nuestra posición de Games Workshop, y es un juego que salió el gameplay, el primer tráiler estos días, y que los comentarios están siendo muy muy positivos, y el nivel de seguidores en Steam y un poco el wishlist o un poco la lista de deseos apunta a muchas ventas, ¿no? Y ese es un juego AAA. Han confirmado otros 2 juegos AAA para lo que queda de año, con lo cual 2 más ese de Space Marine tendríamos 3, más Dead Island, que ya tenemos datos de venta, son 4. Claro, es que en el anterior fiscal year tuvieron solo Saints Row, que salió flojo. Entonces, los comparables muy difíciles del
la parte de juegos móviles van a ir quedando atrás y van a empezar los comparables más fáciles de ahora en adelante. Tabletop, juegos de mesa, ya pasa su parte estacional mala y tenemos una parte de generación de flujo de caja conforme se normalicen los inventarios. Parece que con 4 juegos AAA dentro del fiscal year, que parece que si los confirman es porque creen que pueden salir con unos estándares de calidad bastante elevados, con todo el aprendizaje de los Saints Row y los retrasos y demás, bueno, creo que posiblemente ellos estén tomando decisiones de expectativas al suelo, bajo guidance, no hay acuerdo transformativo, etcétera, pero previsiblemente al precio al que está cotizando, si empiezan a encadenar aciertos sucesivos, y parece que tienen ese propósito de enmienda de dejar de hacer overpromise, ¿no? Pues parece que a los precios a los que está actualmente, veremos qué me comentan la semana que viene, pero bueno, por una posición que ahora en nuestro fondo es pequeña, creo que el risk reward desde aquí, teniendo en cuenta que estamos en una época muy mala para el sector, me parece que sería un gran error a estos precios salirnos de una posición justo cuando peor le está yendo no solo al sector, sino a la mala sucesión de acontecimientos concreta por las decisiones que ha tenido el management. O sea que esperemos que lo peor esté detrás y que empiecen a mejorar un poquito las cosas. Así que bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos hablado de temas muy diversos como fitness como servicio por suscripción. Hemos hablado de alojamiento alternativo de esta plataforma de real estate. Hemos hablado de lending para vehículos, de fachadas, de software vertical, de gestión de fondos alternativos y de videojuegos. Así que nada, como siempre os digo, os agradecería mucho que lo compartáis entre vuestra gente cercana si alguna de las empresas que hemos mencionado hoy queréis que le pueda interesar. Como siempre, que nos ayudéis en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify y que nos dejéis vuestros comentarios a través de la aplicación, que también ahora sabéis que se puede comentar ahí, tanto en YouTube como en Spotify, y por supuesto pues que nos enviéis vuestras consultas para cuando hagamos algún nuevo consultorio. Y nada más, citaros para los episodios de las próximas semanas antes del final de la temporada, que pinta que tienen bastante chicha interesante por las visitas que vamos a hacer y las entrevistas que vamos a poder publicar. Y nada más, agradeceros como siempre que estéis ahí cada semana y enviaros un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la próxima semana.